Noticias en Flash. Ya son las 2 en punto de la tarde. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Licenciado Rodríguez Prats, ¿cómo le va? Me gusta saludarle como siempre. Buenas tardes. Pues buenas tardes, mi querido Hugo. Fíjate que me extrañó mucho que hubo un artículo de Valeria Moy en el martes, en El Universal. Un artículo que habla sobre nuestro estado. Ella le denominó inclusive Tabasco es un Edén. Vamos a Tabasco, que Tabasco es un Edén. Esta mujer, yo no dudaría en calificarla como la mejor economista de México. Egresada del ITAM, ha estudiado estudios en Harvard, ella es directora del Instituto Mexicano de Competencia, del IMCO, ha trabajado en la Comisión Nacional Bancaria, tiene una larguísima experiencia y analiza datos que son muy optimistas en relación a Tabasco y otros muy pesimistas. Así de entrada, por ejemplo, dice que en el índice de competitividad estatal subimos 6 posiciones, estábamos en la 29, en la antepenúltima, y bajamos, o sea, mejoramos, estamos en la 23, mejoramos 6 posiciones. Habla de que Tabasco ha tenido un crecimiento económico promedio en los últimos 3 años de 2.8%. Esto sin duda obedece a la fuerte inversión federal, principalmente en el caso de la refinería de Dos Bocas. Habla de que la contribución del Estado a la economía nacional es del 2.8. Si consideramos el territorio y a la población, quiere decir que estamos un poco por encima, porque Tabasco tiene el 1.3 de territorio y debemos andar como por el 1.67 de población. O sea, estamos por encima de esos dos índices. Habla de que en el 2019, fíjate, ese es un dato muy interesante, el Producto Interno Bruto del Estado era menor en 9.5% de lo que había sido en el 2009. O sea, podemos decir que del 2009 al 2019, Tabasco tuvo una década perdida. O sea, decayó en su actividad económica. Y un promedio de 9.5%, que no es una cifra menor. Habla de que la producción, por ejemplo, por persona fue de 19.5, o los índices de productividad. Pero aquí también tenemos el último lugar en percepción de la corrupción. Esto es grave. Esto es algo que nos debe llamar la atención. O sea, somos el penúltimo estado en percepción de la corrupción. Esto es un dato que nos debe preocupar. O sea que se sigue viendo al gobierno corrupto. Se sigue viendo a todo el Estado. Porque no, es no una medición, sí, es una medición generalizada de percepción de la corrupción. Tiene lugar 29 en cuanto a los hogares que tienen acceso al Internet. Ahí también tenemos un déficit grave. El último lugar en cuanto a la mortalidad infantil. Esto también es otro dato muy grave. Tabasco llegó a presumir de una buena cobertura, de un buen sistema de salud y sobre todo en el aspecto de los niños. En el penúltimo lugar, en procurar condiciones de trabajo femenil y también en complejidad económica. ¿Por qué menciono todo esto, Hugo? Porque yo sinceramente, y revisé un poco los medios y pasó el artículo desapercibido. Esto nos debe llevar a varias preguntas. En primer lugar, quiere decir que sí, Dos Bocas está impulsando la economía, pero ¿qué va a suceder si dentro de 2, 3 años entra ya a funcionar? No va a ser la derrama que tenemos hoy en día. Ahora, yo dudo que llegue a funcionar plenamente. Es factible que se inaugure en unas semanas más, pero es una inauguración meramente formal, no va a producir aún gasolina. Yo noto a nivel nacional, y esto me parece una buena decisión, un giro a la política en materia de energía. O sea, hace algunos meses se hablaba de disminuir la exportación, a que todo se iba a procesar en nuestras refinerías.
Pero ahorita, dado el precio del petróleo, se está incrementando la exportación y está incrementándose la producción de las empresas privadas. O sea, aquí noto ya una mayor flexibilización para atraer empresa privada, como que esta política estatista que Pemex era suficiente y se cerró la puerta a las subastas, por ejemplo, creo que ya está dando un giro que me parece que es muy satisfactorio, porque efectivamente hacia el futuro es factible que se vaya disminuyendo la producción de los fósiles, la producción de energía a base de hidrocarburos, se incrementen las energías renovables, pero va a llevar unos 10 o 20 años en que aún los hidrocarburos van a prevalecer, sobre todo en la crisis en la que está aislándose Rusia y dado que se puede prolongar la guerra entre Rusia y Ucrania, esto puede ser una ventana de oportunidad muy importante para México. Pero también me lleva a una segunda reflexión. Tabasco necesita diversificar su economía. O sea, hemos vivido de un boom del petróleo, nos hemos venezualizado, nos ha venido recursos al fisco derivados del petróleo, pero en el futuro, ¿cuáles son las vocaciones para Tabasco? ¿Tiene vocación industrial? Yo creo que no. Tiene hacia el turismo muy escasa. Entonces, yo creo que no hay una solución global, pero sí podemos pensar en soluciones locales. O sea, ¿qué vocación tiene Huimanguillo? Decía Julieta Campos algo que me agrada mucho: lo global no quita lo local. Tenemos que focalizar el desarrollo regional. ¿Cuál es la vocación de Balancán? ¿En qué puede tener un impulso Teapa? O sea, soluciones que nos lleven a resolver problemas muy localizados. Dejemos de soñar con soluciones globales, con soluciones integrales y sobre todo mejorar el servicio de lo que es la burocracia, de lo que es el Estado de Derecho, que ya vimos que hay datos que son muy preocupantes. Entonces, sí, yo llamaría a la atención este artículo. Repito, es una mujer muy calificada y me parece un análisis muy objetivo que nos debe llamar la atención y sobre todo hacia el futuro tenemos que volver también a detonar actividades primarias, que afortunadamente en el caso de la palma africana, en el caso del plátano, en el caso de otros productos, pudieran ser opción. Desde luego no son soluciones integrales, pero sí de tipo local, de tipo municipal. Ese será mi comentario, Hugo, porque sí es preocupante que casi no haya habido comentarios de este artículo que me parece muy oportuno. Oiga, licenciado, ahorita que habla de los sectores, pues a ver, usted lo ha escuchado más que yo, pero yo en los últimos 20 años he escuchado justamente lo mismo, la necesidad de que Tabasco se despetrolice, que voltee a ver a los sectores, ¿verdad? Y la promesa de quienes son aspirantes a puestos de elección popular versa mucho en ese sentido siempre. Es recuperar la vocación que tenía Tabasco en los distintos tonos que cada quien le da, ¿no? Pero seguimos hablando de lo mismo hoy. Totalmente de acuerdo, Hugo. Mira, yo cuando era colaborador del licenciado Mario Trujillo fue cuando se empezó a detonar la actividad petrolera. Recuerdo muy bien, el 75 fue cuando se descubrieron los pozos ahí en Reforma, en Sitio Grande. Ese fue inclusive había alguna manta ahí que decía Reforma o Chiapas, la cuna del petróleo, porque ahí fue donde detonó. Después ya se prolongó hacia el mar, lo que fue el pozo Samaria, que fue el pozo que más produjo, y vino también el aspecto de Cantarell. Y había una frase que el licenciado Trujillo pronunció mucho, que era: hay que sembrar el petróleo. No, yo creo que ahí desafortunadamente los sexenios siguientes no siguieron la política idónea. Una de las cosas que yo he dicho aquí en este programa en muchas ocasiones es que se incrementó la burocracia. Tabasco tiene posiblemente el gasto corriente más alto del país. Entonces, ¿cómo reducir el aparato burocrático? ¿Cómo hacerlo más eficiente? Un Estado obeso no es un Estado eficiente. Este es un tema sumamente delicado, porque hacerlo ahorita en el momento de crisis, pues mandas mucha gente a una situación muy difícil. La última vez fue con Granier, creo, y fue muy mal. Granier intentó un programa, también lo hizo Manuel Gurría Ordóñez, de liquidación,
incentivos para poder retirarse, pero eso tenemos que crear otras fuentes de trabajo. No puedes mandar a la gente al desempleo si no estás creando otras opciones. No va a ser nada sencillo. Hoy la prensa, desafortunadamente, hay muchas señales de una recesión mundial. Esto no es debido a causas locales, pero se habla de una recesión mundial. Inclusive se habla de situación de hambrunas en varias partes del mundo, derivado de que Rusia y Ucrania están bajando su producción, que son campeones en muchos, en maíz, en trigo, en girasol, aceite derivado del girasol. Entonces hay muchos productos que están disminuyendo, y sí se está hablando, lo están señalando la FAO, lo está señalando la ONU, lo dijo Antonio Guterres recientemente en la ONU, de que hay señales muy preocupantes de una recesión mundial, esta inflación, o sea que hay inflación, pero a su vez hay estancamiento, que es el peor escenario que podemos imaginar. Tenemos que hablar también de la política, licenciada, es inevitable. Me llamó la atención hoy una declaración de Juan Manuel Fósil, el senador, que ciertamente es a veces como que más filoso que otros días, ¿no? Pero él habla de Adán Augusto hoy, de que está encampanado, dice, con la candidatura presidencial. ¿Usted cómo ve esto? ¿Es encampanamiento? Vamos a entrecomillarlo así. Bueno, Juan Manuel Fósil debe identificarse, porque él también anda acampanado. ¿Acampanado o encampanado? Encampanado, perdón, encampanado y acampanado, porque andan en campaña. Sí, porque, mira, yo siento que el político que niega que tenga aspiraciones, pues deja de ser político. Todos tenemos aspiraciones, todos tenemos anhelos. ¿Debería entonces Adán ya quitarse la máscara y decir sí? Mira, yo sí creo, y esto lo digo en plan de crítica, yo dediqué 7 artículos en el Excelsior para analizar el tema del tapado. El tema del tapado fue un invento, no invento porque muchas naciones lo hacen, pero surgió en México de que el presidente en turno designa al sucesor. Esto viene, lo platicamos en alguna ocasión y tú me recordaste el caso de Manuel González con Porfirio Díaz, que es el antecedente. Venustiano Carranza lo intentó con Ignacio Bonilla, en fin. Yo sí creo que aquí hay un retroceso. O sea, yo sí creo que esto de la encuesta es como cuando Miguel de la Madrid habló de la pasarela y se habló de consultas. No, esto es evidente que Andrés Manuel tiene ya la decisión de designar, como lo tuvo para designar candidatos a gobernador. Esto de la encuesta de Félix Salgado Macedonio en Guerrero, de Cuauhtémoc Blanco en Morelos, pues no es más que un argumento. Y yo sí creo que ya está manejando sus cartas y está haciéndolo. Es posible que haya la crítica de no haber engendrado, que no sería tan solo responsabilidad de Andrés Manuel, porque nuestra transición hacia la democracia debió haber creado mecanismos, ya que hubo 12 años en el PAN en donde no logramos arribar al puerto de la democracia. O sea, salimos del puerto del autoritarismo. Se acabó el presidencialismo exacerbado con facultades más allá que la Constitución le concede, y también se acabó el partido hegemónico que ganaba de todas, pero no arribamos. Estamos en medio de un mar proceloso con muchos señales de crisis grave, y yo sí creo que el esquema del tapado subsiste. Y el presidente está haciendo su juego ya desde ahorita, desde mi punto de vista en forma anticipada, y desde mi punto de vista, lo cual sí constituye un error para el presidente López Obrador, de que no corresponda al ritual que tenía con los presidentes anteriores. O sea, discreción, sigilo, respeto al adversario, porque Andrés Manuel no tan solo habla de los candidatos de su partido, sino que también inclusive se refiere a los candidatos de oposición. Mofándose. Y ese mofándose lo hace de forma despectiva. Luego cada candidato. Un gobernante nunca debe humillar a nadie. Un presidente, esa es una materia que está fuera de sus atribuciones. Eso sostuvo siempre como las tesis de la democracia. Humillar significa faltarle el respeto a la dignidad del ciudadano. Ahí está, por ejemplo, con esta frase desafortunada en donde manda al diablo a los críticos de los 500 doctores. Esto me parece un error. O sea,
Entonces, esto es antidemocrático. ¿Usted sí le ve posibilidades a Adán Augusto, que es el que está? Yo sí pienso... Por lo que le decía yo, que según Fossi está encampanado. Sí, yo sí lo veo que está, inclusive lo estoy viendo en participando en gira. O sea, yo siento que el presidente en esto ya le dijo a sus tres cartas que está manejando, que eso es lo que yo veo hasta ahorita, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto, a que caminen y a que apoyen. Desde mi punto de vista, es poner también al partido en el poder en condición de ventaja. O sea, que estén yendo como funcionarios públicos a apoyar a las campañas. Me parece que esto rompe la equidad. Yo creo que esta asignatura tan elemental que es el derecho electoral, que regula el proceso de acceso al poder, aún no lo hemos superado. Es lo primero que debimos haber hecho desde hace muchísimos sexenios. Hemos manoseado lo electoral. ¿Por qué? Porque no partimos de un principio que decía Reyes Heroles. El derecho electoral consiste en que las minorías puedan convertirse en mayoría. Esta es la regla de la democracia. Desafortunadamente, por ejemplo, en las iniciativas del presidente, perdón que haga yo este paréntesis y me salió un poco de tu pregunta, y en esa iniciativa busca fortalecer. Así se han hecho muchas reformas electorales en México, no para permitir la competencia, sino para preservarse en el poder, no para abrirse en una actitud incluyente, que eso es la democracia, sino en una actitud excluyente. Entonces, esto sí me parece grave, y esto sí me parece también muy serio rumbo al 24. O sea, vamos a llegar en condiciones de una confrontación muy ríspida, que no es bueno para México. Los momentos en donde México ha progresado es cuando hay conciliación, coordinación, y desafortunadamente con la actitud del presidente, pues se está dividiendo, se está polarizando. Esto es propio de los presidentes, de los líderes populistas, y esto va a perjudicar mucho a México y a nuestro avance. O sea, si estamos en medio del mar proceloso, no hemos llegado al puerto de la democracia, pues esto dificulta, le pone un ingrediente más de conflicto. Licenciado Rodríguez Prats, nos comió el tiempo. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, Hugo, como siempre. Buenas tardes. Buenas tardes a usted. Vamos a la pausa que sigue y continuamos. ¿Qué es valioso para ti? Son mis hijos, la familia.